Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con la serie Jen In Love Forever. Estás muy tomada, ¿verdad? Normalmente no es así, dijo Nin, medio seria y medio exasperada. No estoy tan tomada, murmuró Ran, con expresión pensativa. Se me está acabando la paciencia. Su tono se suavizó más para sí misma que para los demás. Hoy no me siento yo misma. Probablemente eso sea lo mejor, dijo Nin con suavidad. ¿Me prefieres así o con menos paciencia? Tal vez si no hubiera sido tan paciente, las cosas entre nosotras no habrían terminado de esta manera. Si yo hubiera hablado de cada dolor, de cada incomodidad, tal vez no estarían en el camino de la separación. Vamos a casa, dijo finalmente, tomando nuevamente el volante. Me lo estoy imaginando, estás siendo más amable conmigo esta noche. Lindsay quedó congelada. Se giró lentamente hacia la voz solo para ver una sonrisa y unos ojos lo suficientemente cálidos como para derretir a cualquiera. Esa mujer verdaderamente merecía el título de Nin, la chica hermosa. Te lo estás imaginando, dijo con firmeza. Pero su tono no era convincente. Quizás por eso Ran seguía sonriéndole dulcemente. Gracias por ser amable conmigo hoy. La sonrisa permaneció, pero la calidez de su mirada se atenuó lentamente al bajar la cabeza. Es que ha sido un día pesado. Te llevaré a casa, dijo Nin en voz baja. ¿Puedes ser amable conmigo un poco más? La súplica en su voz y sus ojos golpeó directamente el corazón de Nin. Ella ya estaba siendo suave, pero ahora sentía que se derretía por completo. Solo dime qué quieres que haga. Ran no lo dudó. Ella sintió y Nin se alejó del lugar donde habían estado sentadas durante tanto tiempo. Por naturaleza, Nin era una mujer amable y gentil. Había sido cariñosa desde joven, a pesar de haber crecido en una familia muy rica, y fue precisamente por esa bondad que Ran se enamoró perdidamente de ella. Su romance parecía sacado de una dulce novela romántica. ¿Quién habría pensado que conocer a la mujer tan hermosa y encantadora le daría un toque de color a la tranquila y controlada vida de Ran? Ran aún recordaba la primera vez que se conocieron. Fue la amabilidad de Nin ese día lo que las unió y les condujo hasta el presente. Todo comenzó en un baño que casi nadie usaba, un comienzo inesperado que les permitió conocerse, enamorarse, formar pareja y casarse hace un año. Era una tarde normal, nada del otro mundo. El tiempo transcurría lentamente, como si el día fuera a seguir igual, pero entonces ocurrió algo inesperado. La camisa blanca y limpia de Ran, una abogada muy trabajadora, se había manchado con café. El accidente la obligó a correr al baño a limpiarse justo cuando alguien salió de un cubículo y empezó a lavarse las manos en el lavado. La mujer la miró y le habló como suave y agradable. Tu camisa está muy mojada, quizás deberías cambiarte. Está bien, ya casi se acaba el día, dijo Ran sin levantar la vista. Estaba demasiado concentrada en limpiar la mancha que le arruinó la tarde, y no tengo ropa para cambiarme. Cuando finalmente admitió por qué no quería cambiarse de ropa, levantó la cabeza y se encontró con la mirada dulce y encantadora de la otra mujer. Ran se quedó paralizada, atónita por su increíble belleza. Sus ojos eran hermosos, sus cejas eran hermosas, su nariz, sus labios, todo era hermoso. Tu camisa ahora es transparente. Si no te importa, puedes tomar prestada la mía, dijo la mujer con una cálida sonrisa. Nunca la he usado. Tu sonrisa también es hermosa. No quiero molestarte, susurró Ran. Entonces, ¿no te gusta mi camisa?, bromeó la mujer a propósito, aunque solo estaba bromeando. Presa del pánico, Ran negó rápidamente con la cabeza. No es eso, es que me siento mal por aceptarlo. Puedo ponerme mi blazer encima. De verdad que no me siento incómoda contigo. Es broma, dijo la mujer con una suave sonrisa. Ran dejó escapar un suspiro de alivio. Saber que solo una broma le hizo sentir más cómoda. Pero en serio, llévate mi camisa, está mojada, así debe ser horrible. Ran dudó un momento, pero el tono amable y la dulce sonrisa fueron demasiados. Así que sintió, por favor. En ese momento se entregó por completo a la extraña que había conocido por primera vez. Cuando Ran escuchó exactamente lo que esperaba, la bella y amable mujer salió a buscar una camisa a su auto. Regresó rápidamente con una bolsa que contenía una camisa nueva. Todo había salido bien. La mujer le pasó la bolsa y la otra le dio las gracias amablemente. Pero cuando Ran vio la etiqueta de la marca en la camisa, abrió mucho los ojos. Su propia camisa arruinada por el café helado costaba quizás 1000 o 2000 baht, pero esta camisa nueva, de la amable desconocida, ni siquiera quería adivinar cuánto costaba. Puedes devolverlo más tarde. Ve a cambiarte primero, dijo la elegante mujer con amabilidad, animando a Ran a solucionar el problema. Al darse cuenta de que había dedicado demasiado tiempo en ello, Ran entró en el probador. Estuvo dentro solo un momento antes de volver a salir. La generosa desconocida seguía esperando con los brazos cruzados, ligeramente apoyada en el lavado.
Al cruzarse las miradas, la dueña de la camisa de lujo le dio con una cálida sonrisa. Muchas gracias, dijo. De nada. Te lo voy a devolver pronto. ¿Podrías darme tu número de contacto? ¿O algún correo electrónico? ¿Correo? Repitió la mujer con una ceja levantada. Se mordió el labio para disimular una sonrisa visiblemente divertida. Y cuando vio a Ran con su marca favorita, le pareció adorable. Dame tu teléfono. Ran le entregó su teléfono. El baño quedó en silencio mientras la hermosa mujer escribía con cuidado. Y Ran observaba todo. De cerca o de lejos, esta amable mujer era verdaderamente hermosa. Ran no tenía ni idea de qué departamento trabajaba. Ni siquiera se trabajaba allí, quizás solo una visitante. Mi correo electrónico, dijo la dulce voz al devolverle el teléfono. Pero Ran notó que había más que un correo electrónico, también había un número de teléfono, y mi número puedes contactarme cuando quieras. Gracias, dijo ella. Me voy, respondió la mujer con una sonrisa, girándose para marcharse. ¿Cómo te llamas?, preguntó. La pregunta hizo que la mujer se detuviera. Bajó la mirada un instante, una pequeña sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro, que luego se suavizó en una amistosa al volverse a ver. Ning, respondió. ¿Y trabajas aquí, Ning?, preguntó Ran. No, solo estoy aquí para hacer un recado. Así que no era una empleada, solo una visitante. Ran guardó esa información en su mente. ¿Y tú?, preguntó. Yo me llamo Ran. ¿Y trabajas aquí? Sí. Encantada de conocerte, Ran, dijo Ning con una pequeña reverencia. Antes de alejarse, llevamos el corazón de esa persona. Bella, elegante y amable, y una sonrisa tan brillante. ¿Podrías ser un poco más amable conmigo? Dime qué quieres, solo preguntaba la brillante abogada. ¿Puedo dormir contigo esta noche? Los ojos de Ning se abrieron de par en par al oír esas palabras. Estaba confundida. ¿Qué quería decir Ran con dormir con ella? No quería admitirlo, pero tenía que ser sincera consigo misma. Al principio pensó que significaba más que simplemente compartir la cama, pero ahora le explicó rápidamente con voz firme que solo quería dormir a su lado nada más. La primera pregunta en la mente de Ning fue ¿por qué? Después de un momento se recordó a sí misma una y otra vez. Estaban divorciándose, no debería preguntar por qué su esposa solo quería dormir a su lado. No debería preguntarse por qué hacían lo que solían hacer como pareja amorosa. Esas cosas eran para las parejas que aún eran felices juntas, no para dos personas que estaban esperando separarse. ¿Estás seguro de que puedes dormir aquí, verdad?, preguntó Ran. Si sigues preguntando, te diré que regreses a tu habitación, espetó Ning. No más preguntas, dijo Ran. Se subió a la cama, donde no había dormido en casi 2 meses. Se metió bajo la manta, manteniendo una distancia prudencial de su esposa. Quería cumplir su promesa, no acercarse a ella en absoluto. Su cuidadoso comportamiento debería haber complacido a Ning, pero no fue así. En cambio, Ning se sintió molesta cuando vio a su esposa estar lejos de ella. Antes se abrazaban, se besaban, se sostenían. Ahora el toque más pequeño hacía que Ran saltara como si se hubiera sorprendido. Gracias por ir a recogerme, susurró Ran. Y gracias por dejarme dormir aquí. Y ya terminaste de agradecerme. Quiero dormir, dijo Ning bruscamente, antes de darle la espalda. Normalmente nunca hablaba con dureza, pero todo cambió cuando empezaron a hablar de divorcio. Ya no era ella misma, Ran lo sabía. Si no quería oír más palabras hirientes, tenía que callarse. Así que cuando Ning dijo que quería dormir, Ran aceptó y guardó en silencio. Dejó que su esposa descansara sin decir algo más. Sabía que si presionaba o decía lo que pensaba, solo una persona saldría lastimada, y esa sería ella. Así que la mejor opción era permanecer en silencio y evitar causar problemas. Ning miró fijamente la pequeña espalda frente a ella en la oscuridad. El dormitorio estaba lleno solo del zumbido constante del aire acondicionado, el sonido de la respiración suave y el latido inestable, mientras pensamientos oscuros y peligrosos inundaban su mente. La distancia entre ellas, junto con el suave aroma que emanaba de su esposa joven, le hizo recordar cómo solían dormir juntas todas las noches. Su esposa se acurrucaba en sus brazos como un gato. Su amor había sido tan cálido y bueno que nunca imaginó que terminaría así, de abrazarse con fuerza a abrazarse en una distancia. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo. Bye bye.